Capítulo 4. El sistema de conducción eléctrica. 1. Los nódulos y los manojos se encuentran principalmente debajo del C. Epicardio. 2. La tira del ECG de 3 derivaciones es representativa de la actividad mecánica del corazón. B. Falso. La tira ECG representa la actividad eléctrica. 3. La parte del sistema de conducción que tiene una tasa de disparo de 60 a 100 es C. Nódulo SA. 4. El manojo de Bachmann se encuentra en B. La aurícula izquierda. 5. El nódulo que se encuentra justo debajo de la válvula tricúspide es D. El nódulo AB. 6. En un corazón normal, esta es la única vía entre la aurícula y los ventrículos. A. El nódulo AB. 7. El manojo de His se encuentra C. Arriba del septo interventricular. 8. El marcapasos que se activa o dispara de 20 a 40 latidos por minuto es A. La red de Purkinje. 9. Los impulsos del nódulo SA dan como resultado B. Despolarización. 10. El área donde las vías internodales se unen al manojo de His es D. La juntura AB. 11. Si se estimula el nervio vago, la frecuencia cardíaca B. Disminuye. 12. Generalmente se cree que un poco menos del B. 50% de las células son células marcapasos reales. 13. Los tractos internodales consisten en anterior, medio y posterior. También se conocen como todos los siguientes, excepto D. La vía de Beasley. 14. Una vía A. Accesorial se puede definir como una conexión muscular irregular entre las aurículas y los ventrículos que evita el nódulo AB. 15. El manojo de His también se conoce tradicionalmente como el manojo C. común. Capítulo 5. El electrocardiograma. El registro impreso de la actividad eléctrica del corazón se llama A. Tira de ritmo. 2. La representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón se registra en forma de C. Electrocardiograma. 3. Una almohadilla adhesiva que contiene gel conductor y está diseñada para adherirse a la piel del paciente es un B. Electrodo. 4. Los cables que tienen un electrodo positivo y uno negativo son B. Bipolar. 5. ¿Qué cables son bipolares? D. Derivaciones 1, 2, 3 o leads. 6. En el triángulo de Einthoven, ¿qué lado del triángulo está formado por la derivación 2? A. Del brazo derecho a la pierna izquierda. 7. ¿Qué lado del triángulo de Einthoven está formado por la derivación 1? B. Del brazo derecho al brazo izquierdo. 8. ¿Qué derivaciones potenciales son las derivaciones potenciales estándar? B. 1, 2 y 3. 9. El ECG es un trazado gráfico de la actividad A. Eléctrica del corazón. 10. En la derivación estándar 2, la corriente fluye A. Positivo a negativo. 11. Los cables del pecho también se denominan cables A. Precordiales. 12. El papel ECG sale de la máquina a una velocidad constante de B. 25 milímetros por segundo. 13. En el papel cuadriculado de ECG, el tiempo se mide en el plano horizontal. A. Verdadero. 14.
5 cuadros pequeños equivalen a C. 0.20 segundos. 15. El papel de SG se divide en pequeños cuadros. Cada uno tiene 1 milímetro de alto y ancho y representa un intervalo de tiempo de A. 0.04 segundos. 16. Las líneas más oscuras dividen aún más el papel cuadriculado del SG. Cada quinto cuadro. Cada cuadro grande mide 5 milímetros de alto y ancho y representa un intervalo de tiempo de B. 0.20 segundos. 17. La línea de base en una tira de EKG también se conoce como línea de isoeléctrico. 18. La onda que representa la despolarización de ambas aurículas es la onda A, P. 19. La distancia desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS está representado por C, intervalo PR. 20. La B, línea de base, es la línea recta que se ve en un SG que representa el punto inicial y final de todas las ondas. 21. Toda la siguiente información se puede obtener del análisis de tira del SG, excepto P, salida cardíaca. 22. La onda T a menudo se conoce como la fase B de descanso o relajación del ciclo cardíaco. 23. Normalmente un ciclo cardíaco completo está representado por D, patrón PQRST. Capítulo 6. Interpretación de las tiras de ECG. 1. El primer paso del enfoque de 5 pasos para la interpretación de ECG es el D. Frecuencia cardíaca. 2. La frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto se denomina A. Bradicardia. 3. Los intervalos RAR que no muestran similitudes se denomina A. Irregularmente irregular. 4. Un ritmo que se originó en el nódulo SA está determinado por B. Onda P con deflexión positiva. 5. El intervalo PR se considera normal si se encuentra entre B. 0.12 y 0.20 segundos. 6. Un complejo QRS normal o estrecho indica que el impulso no se formó en los ventrículos y se denomina A. Supraventricular. 7. Un complejo QRS ancho se determina mediante la medición de 0.12 segundos o más. 8. Al utilizar el método de intervalos RAR para calcular la frecuencia cardíaca, cuenta el número de A. Cajas grandes entre dos ondas R. 9. Después de tomar la determinación utilizando el intervalo RAR, lo divide en C. 300 para obtener su tasa. 10. La frecuencia cardíaca normal es de B. 60 a 100 latidos por minuto. 11. El término C. Supraventricular se utiliza cuando un impulso puede estar por encima de los ventrículos. 12. El artefacto se define como formas de onda de ECG de fuentes externas al corazón y con mayor frecuencia es causado por todo lo siguiente excepto A. Impulsos eléctricos. 13. El punto donde el complejo QRS se encuentra con el segmento ST se conoce comúnmente como D.J. 14. Al utilizar el método de 60 segundos, cuente el número de ondas R en una franja de 6 segundos y multiplica por B. 10. 15. El latido secuencial del corazón como resultado de la generación de impulsos eléctricos se denomina A. Ritmo cardíaco. Introducción a los ritmos sinusales. 1.
Un ritmo cardíaco anormal se conoce más comúnmente como un B. Disritmia. 2. Los ritmos que se clasifican según la estructura del corazón o las estructuras en las que comienzan se llama A. Lugar de origen. 3. Un paciente se denomina B. Estable cuando se le considera médicamente asintomático. 4. La estimulación externa también se conoce como estimulación A. Transcutánea. 5. ¿Cuál de las siguientes es la tasa de activación intrínseca del nódulo o nodo AB? 40 a 60 latidos por minuto. 6. La célula principal del marcapasos del corazón es D. Nodo o nódulo SA. 7. La parte del sistema de conducción que se ubica en el septo y en los ventrículos es el D. La red de Purkinje. 8. La parte del sistema de conducción que se encuentra en el piso de la aurícula derecha es B. Nodo o nódulo AB. 9. El área del sistema de conducción que se define como el guardián de los ventrículos es C. Nodo o nódulo AB. 10. ¿Cuál de los siguientes es el orden correcto del sistema de conducción del corazón? D. Nódulo CA. Nódulo AB. Manojo de His y red de Purkinje. 11. ¿Cuál de los siguientes términos indica rápido? B. Taqui. 12. ¿Cuál de los siguientes describe un ECG con una frecuencia de 140? C. Taquicardia. 13. El ritmo irregular que se produce con los intervalos BAP y los intervalos RAR cambian con las respiraciones se llama C. Disritmia sinusal. 14. Cuando el nódulo sinusal no se descarga, la ausencia de un intervalo PQRST se nota en el ritmo y se llama A. Paro sinusal. 15. Todos los siguientes son signos de compromiso cardíaco excepto D. Hipertensión. 16. Un complejo fuera de lugar se denomina B. Etópico. 17. El tratamiento de la taquicardia sinusal tiene como objetivo encontrar y tratar la causa subyacente. B. Verdadero. 18. El ritmo que ocurre cuando el nódulo SA ha generado un impulso que sigue la vía normal a través del sistema de conducción eléctrica se define como A. Ritmo sinusal normal. 19. El ritmo en el que el nódulo SA descarga impulsos a una frecuencia inferior a 60 se llama D. Bradicardia sinusal. 20. El ritmo en el que el nódulo SA descarga impulsos a una frecuencia entre 100 y 160 se denomina B. Taquicardia sinusal.
Capítulo 8. Introducción a los ritmos auriculares. 1. Muy a menudo se observa MAT en el paciente con todos los siguientes excepto D. Pacientes con marcapasos. 2. Las tiras y complejos de ECG representan solo actividad mecánica. B. Falso. Representan la actividad eléctrica. 3. La fibrilación auricular a menudo se asocia con todos los siguientes excepto D. Buen equilibrio de electrolitos. 4. El uso de mioobras vagales, adenosina y cardioversión sincronizada son todas modalidades de tratamiento para B. Taquicardia supraventricular. 5. El grupo de arritmias que se produce cuando el nódulo SA no genera un impulso y los tejidos y o áreas auriculares en la vía internodal inician un impulso se conocen como C. Disritmias auriculares. 6. Una conexión muscular irregular entre las aurículas y los ventrículos que pasa por alto el nódulo AB se denomina A. Vía accesoria. 7. Cuando los sitios del marcapasos deambulan o viajan desde el nódulo SA a otros sitios del marcapaso en las aurículas, las vías internodales o el nódulo AB se denominan C. Marcapasos errantes. 8. Para que un ritmo se denomine marcapasos auricular errante WAP, debe haber una observación de al menos C. 3 ondas P diferentes. 9. El ritmo B, taquicardia auricular multifocal, se crea cuando la frecuencia del WAP alcanza los 100 latidos por minuto o más. 10. Un único impulso eléctrico que se origina fuera del nódulo SA en las aurículas se conoce como A. Complejo auricular prematuro. 11. Cuando un complejo ectópico provoca la interrupción del ritmo o cadena subyacente del corazón, se denomina B. Pausa no compensatoria. 12. Cuando todos los demás latidos de un ritmo cardíaco son latidos ectópicos, se denomina A. Ritmo bigeminado. 13. Cuando cada tercer latido de un ritmo cardíaco es un latido ectópico, esto se denomina B. Ritmo del trigémino. 14. Cuando un latido prematuro ocurre más de 6 veces por minuto, la disritmia asume un papel más importante y se llama D. Frecuente. 15. La reactivación del tejido miocardio por segunda o posterior vez por el mismo impulso eléctrico se denomina A. Reentrada. 16. El ritmo que se caracteriza por la presencia de actividad auricular regular con un patrón de valla o de diente de sierra se conoce como ritmo auricular. B. De aleteo. 17. En el ritmo del número 16, cuando una frecuencia ventricular es inferior a 60, se denomina D. Respuesta ventricular lenta. 18. En el ritmo del número 16, cuando una frecuencia ventricular está entre 100 y 150 latidos por minuto, se denomina 18. En el ritmo del número 16, cuando una frecuencia ventricular está entre 100 y 150 latidos por minuto, se denomina A. Respuesta ventricular rápida. 19. El ritmo que se produce cuando múltiples focos auriculares ectópicos desorganizados generan actividad eléctrica a una frecuencia muy rápida e irregular es D. Ritmo de fibrilación auricular. 20. El objetivo de la terapia en el ritmo de fibrilación con una respuesta ventricular rápida es A. Retardar la respuesta. 21. Las maniobras vagales se utilizan para B. Reducir la irritabilidad ventricular. 22. ¿Cuál de los siguientes se caracteriza por el síndrome de Wolff-Parkinson-White? A. Ondas delta. 23. El ritmo supraventricular describe cuál de los siguientes. B.
ritmo que surge por encima de los ventrículos. 24. El término que se refiere al inicio o cese repentino o ambos de un ritmo cardíaco es D. Paroxística. 25. Cuando se estimulan los vasoreceptores, el nervio vago libera C. Acetilcolina, lo que provoca una disminución de la frecuencia cardíaca. 26. El término que indica la fase final del diastole, cuando la contracción auricular fuerza la sangre restante hacia los ventrículos, es A. Patada auricular. 27. La TSB puede ocurrir en una persona sana y puede resultar de todo lo siguiente excepto C. Hipocalcemia. Capítulo 9. Introducción a los ritmos de unión. 1. Cuando los impulsos eléctricos viajan hacia atrás, esto se conoce como D. Retrogrado. 2. El ritmo de escape de la unión a veces se denomina bradicardia de la unión cuando la frecuencia cae por debajo de A. 40 latidos por minuto. 3. Los ritmos C. De juncional o de unión son aquellos que se inician en el área de la unión AB o la juntura AB. 4. En el ritmo de unión, el impulso eléctrico se aleja con mayor frecuencia del electrodo D positivo. 5. La dirección de la onda P en un ritmo de unión suele tener una desviación B negativa de la línea isoeléctrica. 6. Una pausa que ocurre después de un latido etópico en el que el nódulo SA no se ve afectado y la cadencia del corazón es interrumpida se llama D. Pausa compensatoria. 7. Las apariciones de contracciones de la unión prematuras suelen poner en peligro la vida. A. Falso. 8. Cuando el nódulo o nodo SA no genera un impulso o la tasa de generación del impulso cae por debajo del nódulo AB, el ritmo resultante se denomina C. Ritmo de escape de la unión. 9. Un ritmo que ha aumentado la automaticidad en la unión AB, lo que hace que la unión descargue impulsos a un ritmo más rápido que su ritmo intrínseco, se denomina A. Ritmo de unión acelerado. 10. Cuando la velocidad de disparo de la unión supera los 100 latidos por minuto, se denomina C. Unión de taquicardia. 11. Un ritmo B. Paroxística es aquel que se observa que comienza y o termina abruptamente. 12. ¿Cuál de los siguientes puede causar latidos de escape de unión o ritmo de escape de unión? D. Todos los anteriores, o sea, enfermedad del nódulo SA, hipoxia y ciertos fármacos cardíacos. 13. La velocidad de disparo intrínseca de la unión AB o la juntura AB es B. 40 a 60 latidos por minuto. 14. Cuando un paciente tiene quejas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, presión arterial baja, etc., estos se denominan C. Sintomáticos. 15. Una pausa que provoca la interrupción del ritmo subyacente es A. No compensatoria. Capítulo 10. Introducción a los ritmos ventriculares. 1. Cuando una racha de taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos, se denomina D. Ritmo no sostenido. 2. El término torsades de pointes se deriva de un término francés que significa A. Retorcimiento de puntas. 3. El tratamiento más importante de la actividad eléctrica sin pulso, o PEA, es D. Evaluación de la causa. 4.
La elección correcta para la desfibrilación inmediata de la fibrilación ventricular son 360 joules de forma de ondas monofásicas o bifásicas equivalentes. A. Verdadero. 5. El complejo QRS de los ritmos ventriculares suelen ser igual o superiores a C. 0.12 segundos. 6. Un único complejo etópico que ocurre antes de que el siguiente complejo esperado y surge del sitio irritable en los ventrículos se llama D. PVC. 7. Un PVC que cae entre dos latidos sinusales sin interferir con el ritmo se llama A. Interpolado. 8. Otro término para la forma es C. Morfología. 9. Los complejos ventriculares prematuros que son similares en apariencia se denominan A. Unifocales. 10. Un término para una serie o agrupación de 3 o más complejos ventriculares prematuros o PVC seguidos se llama C. Salvos. 11. Una disminución del suministro de sangre oxigenada al corazón se denomina B. Isquemia miocárdica. 12. Cuando cada 2 latidos es una contracción ventricular prematura, se conoce como bigémino. 13. Cuando la frecuencia de un ritmo idioventricular cae por debajo de 20 latidos por minuto, a menudo se denomina agónico. 14. La frecuencia comúnmente aceptada del ritmo idioventricular acelerado es 40 a 100 latidos por minuto. 15. El ritmo en el que surgen 3 o más PVC en secuencia a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto es A. Taquicardia ventricular. 16. Cuando una racha de taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, se denomina ritmo sostenido. 17. La disritmia potencialmente mortal que tiene la apariencia de girar o un movimiento de torsión a lo largo de la línea de base es P. Torsades de Pointes. 18. Las ondas de fibrilación ventricular con amplitudes superiores a 3 milímetros se consideran A. Gruesas. 19. Las ondas de fibrilación ventricular con amplitudes inferiores a 3 milímetros se consideran B. Fina. 20. La ausencia de toda la actividad ventricular se conoce como D. Todo lo anterior, o sea, asistolia ventricular, parada cardíaca y asistolia. 21. El ritmo en el que las formas de onda aparecen como ondas desorganizadas, rápidas e irregulares, cuya morfología varía enormemente es fibrilación ventricular. 22. A veces es difícil distinguir asistolia de fibrilación ventricular muy fina. Por lo tanto, siempre debes verificar A. Dos cables diferentes. 23. La ausencia de pulso palpable y actividad miocárdica con la presencia de actividad eléctrica organizada en el monitor cardíaco se denomina B. PEA o actividad eléctrica sin pulso. 24. Las causas de la actividad eléctrica sin pulso incluyen todas excepto D. Hipertensión profunda. 25. Una sensación de que el corazón está saltando latidos y o latiendo rápidamente se llama C. Palpitaciones. 26. ¿Cuál de los siguientes es una evidencia de isquemia miocárdica? D. Todo lo anterior, o sea, dolor de pecho, ansiedad y dificultad para respirar. 27. Cuando el paciente está en taquicardia ventricular y está perfundiendo y estable, el tratamiento preferido es A. Intervención farmacológica. 28. La evidencia osciloscópica de fibrilación ventricular puede ser imitada por un artefacto. A. Verdadero. 29. Cuando el paciente está en asistolia, el tratamiento inicial preferido es D. RCP
o resucitación cardiopulmonar inmediata. 30. Cuando el paciente se encuentra en taquicardia ventricular y es hemodinámicamente inestable, evidenciado por hipotensión, dificultad para respirar y dolor torácico, el tratamiento preferido es cardioversión sincronizada. Capítulo 11. Introducción a los ritmos de bloqueo cardíaco. 1. La forma más habitual de bloqueo resulta de un retraso de conducción excesivo en el nódulo AB y se denomina A. Bloqueo de primer grado. 2. Con bloqueo AB de primer grado. C. Los intervalos PR son superiores a 0.20 segundos. 3. Los bloqueos cardíacos son P. Retrasos parciales o interrupciones completas en la vía de conducción cardíaca entre las aurículas y los ventrículos. 4. Todos los parámetros con un bloqueo de primer grado están dentro de los límites normales excepto C. Intervalo PR. 5. Con un bloqueo de segundo grado tipo 1, los intervalos PR-B se alargan progresivamente. 6. El bloqueo cardíaco de segundo grado tipo 1 también se conoce como D. Fenómeno de Weckbach. 7. La otra característica en el bloqueo de tipo 1 de segundo grado es que el impulso no se conduce y el AQRS se cae. 8. El bloqueo de segundo grado también se conoce como C. Movitz tipo 1. 9. Con bloqueo de segundo grado tipo 2, D. La frecuencia ventricular es menor a la frecuencia auricular. 10. El ritmo que ocurre cuando hay una interrupción intermitente en el sistema de conducción eléctrica cerca o debajo de la unión AB es C. Bloqueo de segundo grado tipo 2. 11. Un Movitz tipo 2 puede presentarse como la apariencia de 2 ondas P por QRS, 3 ondas P por un QRS o 4 ondas P por un QRS. A. Verdadero. 12. El bloqueo de segundo grado tipo 2 representa un bloqueo completo de A. Una de las ramas del manojo y un bloqueo parcial de la otra rama. 13. El intervalo PR en Movitz tipo 2 es constante o regular para cada latido con 13. El intervalo PR en Movitz tipo 2 es constante o regular para cada latido conducido. A. Verdadero. 14. Un ritmo de ECG que no tiene correlación entre la onda P y los complejos QRS son D. Bloqueo de tercer grado. 15. La disociación AB está asociada con el bloqueo de A. Tercer grado. 16. ¿Cuál de los siguientes bloqueos es irregular con mayor frecuencia? B. Segundo grado tipo 1. 17. Este ritmo no es un verdadero bloqueo. Hay un retraso en el nodo AB y cada impulso finalmente se conduce. A. Primer grado. 18. Este ritmo tiene un intervalo PR que se alarga progresivamente hasta que una onda P deja de conducir, lo que provoca una caída del complejo QRS. B. Segundo grado tipo 1. 19. Este ritmo tiene un bloqueo completo en o debajo del nódulo AB y no existe relación entre las ondas P y el complejo QRS. D. Tercer grado. 20. Weckbach. Se diferencia del bloqueo cardíaco completo en el que el bloqueo cardíaco completo generalmente tiene E. Ninguno de los anteriores. 21. El ritmo de bloqueo cardíaco que más se parece a un ritmo sinusal
normal es B. Un bloqueo de primer grado. 22. Un intervalo PR prolongado es el sello distintivo del bloqueo de A. Primer grado y es más comúnmente la única variación en la tira de EKG. 23. El tratamiento para un paciente con bloqueo de tercer grado y hemodinámicamente inestable es B. Estimulación transcutánea. Capítulo 12. Introducción a los ritmos del marcapasos. 1. Un dispositivo que sustituye a las células normales del marcapasos del sistema de conducción eléctrica del corazón es un A. Marcapasos artificial. La onda de ECG que produce un marcapasos artificial es una D. Pico. 3. El equipo con marcapasos que controla la frecuencia y la fuerza de cada impulso eléctrico es el B. Generador. 4. El equipo con marcapasos que transmite el impulso eléctrico al miocardio es el C. Cables conductores. 5. Los marcapasos que se utilizan para mantener la frecuencia cardíaca de un paciente en situaciones de emergencia son marcapasos B. Temporales. 6. Los marcapasos que se implantan con mayor frecuencia en la parte superior del tórax del paciente y se dejan en su lugar son marcapasos D. Permanentes. 7. El marcapasos que consta de dos electrodos grandes conectados a un monitor cardíaco que conduce impulsos eléctricos a través de la piel hasta el corazón se denominan marcapasos A. Transcutáneos. 8. Los marcapasos transcutáneos se pueden utilizar para tratar todos los siguientes excepto C. Taquicardia ventricular. 9. Se implementan el pacinógeno transcutáneo. 9. Cuando se implementa el marcado transcutáneo, la frecuencia se establece comúnmente en el rango de D. 60 a 80 latidos por minuto. 10. C. Captura. Se nota por la presencia de un pico y complejo QRS anchos en el monitor de EKG y o en la tira de ritmo. 11. Un marcapasos es aquel en el que se inserta un cable conductor a través de la piel y se introduce en una vena grande que conduce al lado derecho del corazón. B. Transvenoso. 12. El marcapasos A. Asincrónico. Está programado para entregar impulsos eléctricos a una frecuencia seleccionada constante. 13. El tipo de marcapasos que está programado para generar un impulso eléctrico cuando la frecuencia cardíaca del paciente cae por debajo de una frecuencia predeterminada se llama A. Sincrónico. 14. El tipo de marcapasos permanente que tiene un cable conductor
insertado en la aurícula derecha y el primer impulso estimula la aurícula es un marcapasos D. Auricular. 15. El tipo de marcapasos permanente en el que se inserta el cable conductor en el ventrículo derecho es un marcapasos A. Ventricular. 16. El tipo de marcapasos permanente que tiene dos cables conductores, uno en la aurícula derecha y el otro en el ventrículo derecho, es un marcapasos secuencial C. AB. 17. Un marcapasos A fuera de control o fugitivo es cuando un marcapasos desarrolla una frecuencia rápida de descarga de impulsos eléctricos y puede alcanzar una frecuencia de 200 a 300 latidos por minuto. 18. La capacidad de un marcapasos para reconocer la actividad inherente del sistema de conducción eléctrica se denomina B. Detección. 19. Cuando el marcapasos artificial no despolariza la recámara o las recámaras especificadas del corazón y se observa por la presencia de un pico de marcapasos que no es seguido por un QRS, esto se conoce como falla para D. Capturar. 20. Las disritmias asociadas con la falla del marcapasos se tratan de la misma manera que las disritmias en cualquier otro paciente. A. Verdadero. Capítulo 13. Evaluación y tratamiento del paciente con emergencias cardíacas. 1. El síntoma de presentación más común de enfermedad cardíaca en pacientes es A. Dolor de pecho. 2. El término que se utiliza para la sudoración excesiva es D. Diaforesis. 3. La incapacidad para percibir el dolor debido a enfermedades de los nervios se denomina B. Neuropatía. 4. La inflamación de la cubierta de los pulmones se llama B. Pleuresia. 5. La inflamación del saco pericárdico se llama B. Pericarditis. 6. El dolor que resulta de una reducción en el suministro de sangre al tejido miocárdico se denomina D. Angina de pecho. 7. El estrechamiento de las paredes arteriales coronarias secundario a depósitos grasos se denomina A. Aterosclerosis. 8. Los síntomas de la angina C. Estable suelen responder bien al tratamiento adecuado, incluido el reposo y la administración de oxígeno. La angina D. Inestable generalmente indica una progresión de la enfermedad cardíaca aterosclerótica y también se conoce como angina preinfarto. 10. La angina C de Prinzmetal ocurre con mayor frecuencia cuando las arterias coronarias experimentan espasmos y se contraen. 11. ¿Qué medicamentos se administran a los pacientes cardíacos que tienen dolor en el pecho porque causa la dilatación de los vasos sanguíneos que reducen la carga del trabajo del corazón? B. Nitroglicerina. 12. Un A. Infarto de miocardio agudo es el resultado de una falta prolongada de flujo sanguíneo a una parte del tejido cardíaco. 13. La causa más común de ataques cardíacos que resulta en el bloqueo de las arterias coronarias es A. Formación de trombos o coágulos. 14. El tipo de dolor asociado con el infarto de miocardio suele ser un dolor que dura D. Más de 2 horas y no se alivia con nitroglicerina. 15. El dolor asociado con la angina es A. El provocado por el estrés o el ejercicio y aliviado por el descanso. 16. El SG de 12 derivaciones no se utiliza para descartar un infarto agudo de miocardio. A. Verdadero. 17. El fármaco más importante que puedes recibir
Cualquier paciente con dolor del pecho es B. Oxígeno. 18. La incapacidad del ventrículo izquierdo de un paciente para funcionar con la capacidad adecuada para mantener un gasto o una salida cardíaca sistemática suficiente es B. Insuficiencia ventricular izquierda. 19. La acumulación de sangre en el sistema pulmonar que hace que el plasma se mezcle con el aire alveolar y lo desplace es edema D. Pulmonar. 20. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre se denominan A. Hipoxia. 21. Todos los siguientes son medicamentos comúnmente recetados para tratar al paciente que experimenta insuficiencia cardíaca izquierda, excepto D. Amiodarona. 22. La incapacidad del ventrículo derecho del paciente para funcionar con una capacidad adecuada se denomina B. Insuficiencia cardíaca derecha. 23. El manejo de emergencia de la insuficiencia cardíaca izquierda tiene como objetivo D. Todo lo anterior, o sea, disminución de la demanda de oxígeno del miocardio, mejora de la contractilidad miocárdica y mejorar la oxigenación y la ventilación. 24. El término que se utiliza para describir la dificultad para respirar es C. Disnea. 25. La hipotensión secundaria a insuficiencia cardíaca derecha imita con mayor frecuencia el shock A. Cardiogénico. 26. Un C. Taponamiento pericárdico se refiere a una acumulación excesiva de líquidos en el saco pericárdico. 27. Todos los siguientes son signos y síntomas de taponamiento cardíaco, excepto A. Disminución de los ruidos respiratorios. 28. Los ruidos cardíacos amortiguados, la distensión de las venas yugulares y el estrechamiento de la presión del pulso son síntomas de la tríada C de Bex. 29. El pulso B paradójico es cuando la presión arterial sistólica cae más de 10 a 15 milímetros de mercurio durante la inspiración. 30. El shock D cardiogénico es cuando la función ventricular izquierda está tan gravemente comprometida que el corazón ya no puede satisfacer las necesidades metabólicas.